ya ha entrado al Pantanal. Es de una extensión que Pablo Solón ayer hablaba de 950,000 hectáreas. Cada día ese número cambia. Estamos precisamente con Pablo Solón. Él es director de la Fundación Solón, pero es un hombre que ha estado ¿hasta qué año en el gobierno de Evo Morales? He estado hasta junio del 2011. Hasta junio del 2011. ¿Qué cargos has ocupado en el gobierno? He sido primero asesor para temas de política internacional, luego embajador para temas de integración y comercio y luego embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas. Bueno, yo he leído ayer el hermoso artículo que ha sacado Pablo Solón precisamente en el periódico, en página 7, un artículo bellísimo, pero un artículo también muy político, muy claro sobre por qué el gobierno de Evo Morales es responsable. Vamos a entrar a por qué el gobierno de Evo Morales es responsable y por qué esta quema es un acto político. Pero antes de entrar a eso, quiero que Pablo nos cuentes por qué te sales del gobierno de Evo Morales. Bueno, un poquito más cerca del micrófono. Primero debo decir que yo renuncio a ser embajador por un tema personal. Mi madre estaba muy enferma. Doña Gladys Solón, una mujer imprescindible precisamente para la lucha contra García Meza. Efectivamente. Mi madre estuvo detenida durante la dictadura de García Meza. Fue llevada a las caballerizas y después pasó varias semanas, meses en... y tengo entendido que tu mamá donó el local donde funciona SOFAM. Efectivamente. El local donde funciona SOFAM fue donado por mi madre. Fruto de su lucha ante la CIDH. Exactamente. Es el primer caso que se gana o que alguien en Bolivia gana en la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra lo que en ese entonces era la dictadura de Banzer. La dictadura de Banzer. Pero no se guarda el dinero al bolsillo, da la sede para ASOFAM. Doña Gladys ha estado en todas las luchas, era una mujer adorable, impresionante, imprescindible también de la democracia boliviana, con una calidad y con una irreverencia, una mujer increíble. Pero bueno, Pablo, hablaremos de ti. ¿Cuándo te vas? Bueno, entonces mi madre estaba muy enferma y yo le digo a Evo Morales, mira, el que no cuida de su propia madre no va a cuidar de la madre tierra. Así que no importa que yo sea embajador, yo me vengo. Y no hay nada que discutir. Evo Morales me pide que por favor no me vuelva, que puedo tener una serie de flexibilidades. Le digo, no, mi madre necesita todo mi tiempo ahora. Y entonces yo me vine. Y aquí, cuando yo ya no era nada en el gobierno, pero seguía siendo muy amigo de Evo. Tú te viniste por tu mamá. O sea, no saliste de... mira cómo uno se imagina cosas. Yo siempre pensé que tú saliste por discrepancias ideológicas, como Alejandro Almaraz. No, yo salí del puesto de gobierno, o sea, de ser un funcionario por mi madre. Ahora, yo me vine aquí y todavía lo veía a Evo Morales. Nosotros éramos amigos con Evo Morales. Y aquí tenemos dos grandes discusiones cuando me vuelvo. ¿Cómo nace la amistad entre ustedes? Desde a fines de la década de los 80, yo era asesor en la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, cuando Evo Morales llegó ya a ser dirigente de la Federación del Trópico. Desde entonces nos conocemos con él y nos hemos visto en diferentes momentos, ¿no? Tanto en defensa de la hoja de la coca como en momentos de la guerra del agua y en la lucha contra los tratados de libre comercio, contra el ALCA. Y cuando Evo, yo nunca he sido del MAS, ¿eh? Nunca. Lo que pasa es que yo no estoy segura si el MAS existe o no, porque, por ejemplo, tampoco García Linera ha sido nunca del MAS, pero ahí lo tienes manejando todos los hilos de este gobierno. Manuel Canelas nunca ha sido del MAS. ¿Cómo se llama? La ministra de Planeamiento nunca ha sido del MAS. Es decir, yo no sé si el MAS existe o no. Yo creo que existe la Federación del Trópico, las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, y existe una cúpula que ha manejado históricamente esas federaciones, que eso se supone que es el MAS.
Sí, pero había o sea, en su origen el MAS no era nada más que un sello. Era el sello que utilizaban las organizaciones campesinas, indígenas y también sociales para participar en las elecciones. Nunca el MAS tuvo ningún peso. El peso estaba en las organizaciones sociales. Cuando se llega al gobierno, esta relación empieza a cambiar. El aparato partidario empieza a tener más peso. No, pero llegan al gobierno porque la gente vota por el MAS. Y la gente, al votar por el MAS, cree que existe el MAS. Es una cosa impresionante. O sea, le da estatus de partido el momento que vota. No es que preexiste el partido y luego votas, sino que con su voto crea al MAS, inventa al MAS, con el voto urbano, es que nace el MAS. Originalmente el objetivo, ¿no? Estamos hablando de los 2000, no era tener un partido político. El nombre no tenía que ser MAS, tenía que ser instrumento político por la soberanía de los pueblos. Por eso viene el IPSP. Exactamente. Y la idea era que las organizaciones sociales tuvieran su instrumento político, un instrumento que estuviera subordinado a las organizaciones sociales. Esa tesis parece muy bonita, pero gracias a esa tesis se ha destruido la CSUCB, se ha destruido la Central Obrera Boliviana, se ha destruido la CIDOP, se ha destruido todas, el CONAMAC. Gracias a esa tesis se ha destruido toda la estructura democrática popular de este país. Evo Morales no es un dictador, pero es un destructor de unos andamios democráticos que eran vitales. Estamos con Pablo Solón. Pablo, ¿en qué momento entonces surge tu discrepancia? La primera discrepancia, cuando yo vuelvo aquí, nos vemos con Evo, es cuando se está por aprobar, creo que se llama la Ley del Desarrollo Productivo, que es una ley que permite los transgénicos. Dice que los transgénicos se deben etiquetar. Cuando toda nuestra discusión previa, que incluso la dice Evo Morales en discursos y demás, es nosotros vamos a ir hacia 0 transgénicos en Bolivia, y sin embargo se abría a los transgénicos. Este fue para mí una clara señal del mismo 2011. Del 2011. La apertura a los transgénicos viene de la alianza con la CAINCO. Viene de más atrás, o sea, la primera apertura la hace Carlos Mesa, ¿no? O sea, bueno, pero Carlos Mesa, digamos, no está bien, yo no tengo ningún problema contra Carlos Mesa, hay que cuestionarlo hasta dejarlo en calzoncillos o sin calzoncillos también. El problema es que estamos hablando ahorita de Evo Morales, porque además el poder, digamos, nunca se puede comparar, y eso sí creo que ahí hay que tener un poco de medida histórica, no se puede comparar el poder y las perspectivas de un gobierno de 2 años que ha sido de novela con el gobierno de Evo Morales. No, obviamente, Evo Morales tenía en el programa, y en el programa original que se discutió fue, tenemos que salir de los transgénicos. Así está escrito. Y se aprobó la ley, ¿no? Y yo, cuando se estaba discutiendo, todavía no se aprobó, le dije a Evo, pero no es posible. ¿Cómo podemos aprobar esto? Lo que tenemos que aprobar, si no podemos eliminar en ese momento los transgénicos en 24 horas, es por lo menos un plan de reducción de los mismos para salir en 3 años totalmente los transgénicos. Y ahí quedó claro una cosa, que esa concesión era una concesión dada a los agroindustriales del Oriente, supuestamente para lograr la paz, porque en el periodo anterior había habido mucho conflicto entre Santa Cruz y los agroindustriales del Oriente y el gobierno. Entonces, ahí, para mí, se empieza a sellar una alianza que ha ido creciendo. Es decir, el gobierno ha optado por palo a los más opositores de cruceños, pero zanahoria al sector económico, a la oligarquía cruceña. Y le ha venido dando una serie de beneficios económicos. Y una de las actoras de esa alianza, aunque no lo puedan creer, porque además a mí me cuesta creerlo, es la ministra Mariana Prado. La ministra Mariana Prado ha hecho ejercicio de su cabeza de ministerio, que es el Ministerio de Planeamiento, para consolidar mucho más y beneficios para todo lo que es la CAINCO. Ahora, ¿dónde entra el biodiesel? Bueno, también
el gobierno y Evo hizo discursos en contra de los biocombustibles, ya sea en su forma de etanol o de biodiesel. Los hace el 2008. Estábamos totalmente en contra. Y Evo lo dice, no podemos dedicar tierras para alimentar chatarra, para alimentar autos. Y además el biodiesel lleva el sufijo de bio, que es vida, que es biología. Debería llamarse necrodiesel, porque es muerte. Es cultivar, empobrecer la tierra para producir gasolina. Y además, ¿cuál es la magnitud que se tiene que cultivar? Porque me imagino que las proporciones son muy graves. Bueno, según los datos actuales, para producir caña de azúcar para el etanol, están hablando de 200.000 hectáreas extras. Y para el biodiesel, que se lo hace a partir de la soya, están hablando de 250.000 hectáreas extras. Entonces, uno suma 200.000 más 250.000, se necesitan 450.000 hectáreas extras. El momento que se aprueba la famosa ley del etanol y del biodiesel. ¿Cuándo se aprueba esa ley? Se aprueba el año pasado, y hay que decirlo, se aprueba en 24 horas por unanimidad. O sea, no hay un parlamentario de oposición. Bancada indígena no sirve para nada. Bancada de mujeres no sirve para nada. Bancada de la oposición no sirve para nada. Nadie dijo nada. Miren un momentito cuáles pueden ser las consecuencias. ¿Por qué no hacemos primero un estudio de impacto ambiental? Porque todo el mundo... A ver, ¿por qué Bolivia necesita biodiesel? ¿Me puedes explicar a qué responde eso? Bueno, el argumento del gobierno es que nosotros importamos gasolina y diésel. Y lo importamos a un valor más alto y lo vendemos a un valor más bajo porque está subvencionada aquí en Bolivia. Entonces, para reducir este subsidio, vamos a reemplazar una parte de la gasolina que importamos por biodiesel y etanol que producimos aquí. Estamos con Pablo Solón, que nos está explicando cosas que son muy importantes, porque hay toda una estructura política, jurídica, que luego determina el incendio que estamos enfrentando ahora. Sin embargo, Pablo, parece un mal negocio, ¿no? Porque la ampliación de la frontera agrícola supone un empobrecimiento de la tierra, un empobrecimiento de las poblaciones que son dueñas de esa tierra. Es un mal negocio, porque además, ¿cuántos dólares necesitamos ahora para recuperar el bosque chiquitano? Es decir, es una fortuna en el caso que llegamos a recuperar. Es un mal negocio, nadie se da cuenta de eso, o yo estoy equivocada. Es un mal negocio para el país, es un mal negocio para los bolivianos, pero es un excelente negocio para el agroindustrial soyero. Va a tener un mercado asegurado para 250.000 hectáreas más. Para los ingenios azucareros, que están controlados por una oligarquía, que va a tener un incremento sustantivo en su producción, casi la va a duplicar de azúcar y para el alcohol. Entonces, hay un sector que se beneficia y que va a dejar la tierra desertificada, o sea, una tierra muerta, inservible, va a plantar ahí, la va a utilizar por un tiempo, la va a sobreexplotar, como ha venido ocurriendo todos estos años, y luego se mueve a nuevas tierras. Bueno, yo no tengo duda, digamos, porque conozco al sector soyero, al sector ganadero, yo lo conozco su mentalidad, que es una mentalidad de depredación. Ellos quieren mucho dinero muy rápido. Pero desde el punto de vista del Estado es un mal negocio. Totalmente. Y nadie se da cuenta de eso. Se dan cuenta de eso. Pero más importa ganarse el apoyo electoral de este sector en vísperas de las elecciones de octubre. Ahora, pero la oligarquía, digamos, el apoyo, Evo Morales ganó el apoyo de una base social muy grande, porque lo bueno es que en Bolivia no hay un voto ponderado. No es que el voto de un oligarca vale más que el voto de un campesino, no es así. No. Entonces, tampoco se sostiene lo que estás diciendo. O sea, los oligarcas serán 10, serán 20, serán 30. Sí, pero tienen un montón de dinero. Tienen los peones, tienen los trabajadores, son los que compran a los pequeños campesinos, son los que mueven el dinero también. O sea, aquí hay un tema. Si queremos parar nosotros estas quemas, tenemos que revertir la ley
del etanol y del biodiesel. O sea, no es revertir solamente el decreto que facilita la quema, es revertir la ley del etanol y del biodiesel. Claro, la causa que alimenta, porque uno está facilitando un mecanismo, en cambio esta es la que genera la demanda. Es esta lo que hay que revertir y hay que frenar la exportación de carne a la China, porque para exportar carne a la China se necesita igualmente tierras para pastos para el ganado. ¿Y cómo se consiguen esas tierras? Quemando el bosque. Así ha sido durante los últimos años, las últimas 2 décadas, podríamos decir. Ahora, ¿de dónde sale la locura de exportar carne a la China? Porque hay el sueño de seguir el modelo paraguayo, ¿no? Paraguay se ha convertido en uno de los exportadores, está entre los 8 primeros exportadores de carne a nivel mundial, ¿no? Exporta más de 1.000 millones pero de Paraguay dólares. viene de la dictadura de Stroessner, viene la dictadura más larga de América Latina, la más larga, más que la de Somoza, tengo entendido, y por lo tanto, a través de la dictadura de Stroessner, la destrucción completa de la organización social. Efectivamente, pero aquí existe el sueño de que, como están cayendo los jamás va a ser un Paraguay, socialmente. Si seguimos con estas políticas de deforestación, en un sentido nos vamos a parecer cada vez más al Paraguay, ¿eh? Porque la lógica del gobierno nuevamente es, están cayendo los ingresos por el gas, porque han bajado los precios y los volúmenes de exportación han disminuido. ¿Cómo los compensamos? Tenemos que buscar otros sectores para exportar. Ahora, ¿tú crees, estamos con Pablo Solón, ha sacado un artículo hermoso ayer en página 7, ¿cómo se llama el artículo? El perezoso y la hoguera. El perezoso y la hoguera. Bueno, yo estoy muy identificada con el perezoso, quisiera ser un perezoso, no lo soy. Explicándonos estas cosas, estas son las cosas que tenemos que entender. Vayan a leer el artículo porque vale la pena, es lindo, está en página 7, lo pueden leer online. Ahora, estamos explicando todo esto y es increíble. ¿Cómo es que un gobierno indígena hace esto? Bueno, pero quiero darte, si me permites, un dato más. Y es la famosa ley 1171. No hablamos mucho de esta ley, pero esta ley fue aprobada este año, ¿no? Y esta ley establece, se llama además la ley de uso y manejo racional de quemas. He visto el post que has sacado. Escuchen esto porque, y Rufo, por favor, vamos a extractar esta parte y la vamos a convertir en jingle en Radio Deseo, porque estos datos tienen que entrar en nuestra cabeza. La quema es un acto político. Escuchen. Fue aprobada esta ley el 25 de abril de este año y establece, para hacerlo muy sencillo, que una propiedad pequeña agrícola lo que paga por deforestar son 48 bolivianos con 30 centavos. La hectárea. La hectárea. O sea, tú pagas ilegalmente, deforestas una hectárea, pagas 48 bolivianos con 30 centavos. Son un poquito más de $6.50. Si eres ahora un empresario, una propiedad mediana, ganadera o agrícola, tu multa por deforestar ilegalmente son 243 bolivianos, $35. O sea, este es el incentivo a la deforestación. O sea, si tu multa va a ser... Es un premio, es un premio. Radio Deseo, para funcionar, le tiene que pagar al Estado boliviano, escúchenme, porque nosotros estamos juntando de donde no hay, 25,000 bolivianos por poder ahorita hablar contigo. La renovación de nuestra licencia, 25,000 bolivianos, para nosotros es una fortuna. Y pagamos más que un terrateniente cruceño. Claro, tú puedes hacer los cálculos de cuántas hectáreas podrías tú quemar ilegalmente con tus 25,000 bolivianos. Ahora, entonces, Pablo, es mejor explotar hidrocarburos que pasar al biodiesel. ¿Por qué no hacemos eso? Desde el punto de vista de la tierra misma. O sea, si me permites terminar con el otro lado, ¿cuánto cuesta reforestar esa hectárea? Solo en plantines, ¿no? Los pequeños arbolitos que uno planta, cuesta $1,000, sin tomar en cuenta
el valor incalculable e invaluable de la vida que se va a perder para siempre y que esos plantines van a tardar décadas y en algunos casos cientos de años en volver a ser bosque. Toda esa parte tenemos que sumar para convertir esto en un jingle, para escuchar una vez, 2 veces, 3 veces y 33 veces, porque yo no sé cómo vamos a frenar esta locura, es solamente por la vía de la conciencia. La marcha en La Paz ayer me ha parecido muy pequeña. ¿Cuál es tu evaluación? Yo más bien la veo muy bien. Creo que porque hay que verlo en perspectiva, desde el TIPNIS, que ahí hubieron las movilizaciones más grandes, creo que la marcha, no solo en La Paz, hay que ver que ha sido en La Paz. La de Santa Cruz ha sido maravillosa y la de Cochabamba también. Santa Cruz, Sucre, Roboré, con sus desniveles, pero hay un proceso yo diría, de emputamiento, ¿ya? O sea, y creo que esto es lo único que nos puede permitir cambiar la situación. Ahora le vamos a pedir a Pablo Solón, porque además estas cosas hay que saberlas, ¿saben qué? No se puede hablar de todo y de nada y sin conocimiento. Este señor está trabajando en esto hace muchos años, así que está trabajando con datos, está trabajando con argumentos que tienen una solidez. No es odio a Evo Morales, ha formado parte de este gobierno, no es racismo, no es, qué sé yo, una locura. Por favor, Pablo, ¿por qué las quemas tienen un carácter político? El ministro Quintana ha dicho, no politicen. Tiene un carácter político, ¿por qué? Bueno, porque el gobierno, para ganarse el apoyo de todo este sector del agronegocio de Santa Cruz, adopta este conjunto de medidas y en esa medida deja que las quemas se den. Sabían que las quemas se van a dar. O sea, para darles un dato, el año 2016 fue el año que más quemas tuvimos recientemente. 300.000 hectáreas se quemaron. ¿Qué mes? El mes de agosto, la mayoría. Todos sabíamos que venían las quemas. Todos sabíamos que venía Bolsonaro a impulsar la quema de la Amazonía. Todos sabíamos que el cambio climático va a ser cada año peor, más caliente. Crónica de una muerte anunciada. Y sabiendo todo eso, el gobierno aprueba una ley por la cual se establecen estas sanciones realmente pírricas. Promueve el etanol, promueve la exportación de carne. Obviamente que esto iba a pasar y lo sabían. Pero esto les va a generar o les va a permitir ganar cierto apoyo. Ese era su cálculo. Ganar Santa Cruz. Yo creo que esto se les ha revertido totalmente en este momento. Yo creo que hay una conciencia ciudadana que ha empezado a emerger y ha dicho basta. Y creo que hay que discutir el tema de fondo, que tampoco lo discuten los partidos de la oposición, que es tenemos que salir del modelo del agronegocio de Santa Cruz. Porque en el fondo lo que hay que cambiar es eso. No solo cambiar el gobierno. Perfecto, es que esa es una disyuntiva muy grave, ¿no? Es decir, si salimos, porque siempre se nos ha vendido que el modelo, el excedente económico está en Santa Cruz. Por eso los salteños, las salteñas, los potosinos, las potosinos orureños migran a Santa Cruz. Que es un modelo económico exitoso. ¿Exitoso en qué sentido? Miren, de 200.000 hectáreas, tengo los datos del año 2015 que se deforestaron, 240.000, disculpa. El 80% se deforestaron en Santa Cruz. O sea que no es un modelo exitoso. O sea, si tomamos en cuenta la naturaleza, es un modelo fascista hacia la naturaleza. Fascista asesino, porque además se ha quemado esto que decía tan bien tu artículo, se han quemado vivos a los animales. El sufrimiento de esos animales yo creo que está impactando en el corazón de la sociedad. Totalmente. Piensen ustedes un perrito, un gatito, que son los animales urbanos que conocemos, quemado vivo. Un perezoso quemado vivo. Un armadillo. Una vaca. Una paraba. Es impresionante. Bueno, yo espero que las paravas han podido volar. No sé si me equivoco, pero tengo la sensación de que habrán buscado otro lugar. Estamos hablando tendrían que haber volado kilómetros, ¿no? Cientos. O sea, es terrible. Pero eso es lo dramático. Entonces, tenemos que empezar a decir, miren, el Producto Interno Bruto es muy bruto.
porque no toma en cuenta este daño. Es muy bruto, el Producto Interno Bruto es muy bruto, me encanta. Esto está para el graffiti en la casa del presidente, no sé si lo voy a ir a hacer ahí. Y a qué costo, pero es absolutamente cierto. Y sin embargo es el Dios de este gobierno y de la oposición. O sea, claro, votar por Óscar Ortiz es votar por la quema de la Chiquitanía. Óscar Ortiz propone el plan amazónico exportador y dice que lo que tenemos que hacer es exportar el modelo cruceño al resto del país y todo el país tiene que convertirse en exportador hacia afuera siguiendo ese modelo. Ya, entonces es muy grave. ¿El caso de Carlos Mesa? Carlos Mesa tiene en su programa un discurso y propuestas buenas en relación al tema del medio ambiente, pero no quiere meter el dedo en la llaga en relación al agronegocio cruceño. Entonces, claro, porque tiene miedo de irse abajo en Santa Cruz. Ahora, estamos con Pablo Solón. Las salidas no son fáciles, las salidas son estructurales y profundas. Así es. Las salidas de la quema son estructurales y profundas. Por favor, tomemos conciencia de eso. Iremos por partes, Pablo. Al día siguiente de que logremos apagar estos incendios, ¿qué va a pasar? Al día siguiente lo que tenemos que hacer es inmovilizar las tierras quemadas. ¿Por qué? Porque ya están los loteadores, y no son loteadores, frotándose las manos porque ahora las van a vender esas tierras, ¿no? Hay denuncias de que obviamente hubieron asentamientos de campesinos, de colonizadores, que fueron allí, hicieron el chaqueo y ahora lo van a vender esas tierras al terrateniente de la esquina. Sí, muchos de ellos ligados a los brasileros. ¿Quién es la persona que está en el INRA viendo y contemplando todo eso? Me pescas porque soy malo para acordar. A ver, vamos a ver, por favor, le vamos a pedir a producción que nos busque la dirección del INRA, porque es increíble lo que está pasando con el INRA también. No, totalmente. Esa es la otra pieza, ¿no? Por eso es que tenemos, no bien se logra controlar los incendios, inmovilizar. Esas tierras no se pueden seguir loteando, hay que totalmente renovar, vaciar el INRA y poner gente idónea, hacer una auditoría, revertir las tierras que fueron dotadas ilegalmente, ¿no? Y empezar a hacer lo que nunca se ha querido hacer por no pelearse con este sector agroindustrial, que es, están cumpliendo la función económica social, quemaron la tierra, tenemos que ampliar la sanción. Yo creo que el que quemó no 5 hectáreas, sino 100, 1000 hectáreas, porque de eso estamos hablando, para llegar al 1.000.000 de hectáreas, ¿no? Aquí han habido quemas de decenas de miles de hectáreas. Hay que revertirle la tierra. El que quema esa cantidad de tierra se le revierte. Esto no es muy importante porque ¿qué es lo que tenemos que pedir? Porque este movimiento, como tú dices, está en gestación. Hay un movimiento ya constituido en Santa Cruz ciudadano. Sí. Ciudadano, de la gente, o sea, no hay ni caras visibles, yo creo que es un movimiento muy ciudadano. Hay un movimiento muy ciudadano en Cochabamba. En La Paz le está costando más, yo creo que sí, pero puede surgir. Y la plataforma, lo que hay que proponer, porque hay que salir con la propuesta, y la propuesta va a correr como el fuego, como el incendio. Revertir la propiedad de tierras de los que han quemado. Sí, una cosa es revertirle a un campesino que tiene 20 hectáreas, pero a un que tiene 50 hectáreas, 100 hectáreas, 1000 hectáreas, por favor. Y él ha intervenido. Es decir, realmente esta vez tenemos que ser... Pero se ha quemado tierra que era propiedad de alguien, porque yo dudo mucho que el bosque chiquitano haya sido propiedad de Juan de Pérez de Vaca, de no sé quién. No, efectivamente tienes razón, pero yo tengo mi propiedad al lado del bosque y me quiero meter al bosque, yo quemo el bosque porque así lo aplano el bosque para luego empezar a colonizar y ocupar ese bosque. Esa ha sido la práctica común. Nos dan el nombre del director del INRA, es un señor Roberto Polo. ¿Tú tienes idea qué perfil tiene? En absoluto. El INRA hoy depende de César Cocarico. El INRA depende de César Cocarico. Porque César Cocarico es un hombre muy peligroso en muchos sentidos. Y es un hombre de confianza de Evo Morales.
Lamentablemente, yo creo que las autoridades y el gobierno no van a cambiar su curso. Lo más que pueden hacer es un poco tratar de salvar la situación, traer un tanker, decir que van a comprar, y hasta pueden comprar otro, pero no van a atacar las causas estructurales. Y solo va a haber un cambio estructural si es que hay mucha presión de la sociedad. Si no hay esa presión de la sociedad, ahorita el lugar que tenemos que tener es la calle. Es decir, no podemos ir con un baldecito. Yo no me puedo trasladar a la zona de la quema, pero podemos salir a la calle y hay que tener consignas coherentes. Reversión de la propiedad de la tierra de quienes han quemado la tierra. Cambio de la dirección del INRA. De la dirección del INRA y de la oficina del INRA regional en Santa Cruz. Y del ABT, que lo conozco. ¿Cómo se llama el del ABT? Búsquenmelo. El Cliver Rocha. El Cliver Rocha, que se está dedicando a ser empresario de Sport Boys. O sea, ¿cuánta plata tiene el Cliver Rocha? Yo he metido, ayer me metí en la página web del ABT y están, no sé, están rifando, no sé, material forestal ilegal. Están en cualquier cosa, no hay denuncias, no hay nada, es un desastre lo que está pasando. Y el gobierno, tanto el Ministerio de Medio Ambiente como la ABT, han dejado de publicar el reporte de focos de calor diario que antes se publicaba. Y esto es muy importante, porque así uno puede hacer un monitoreo de los focos de calor. Pero además de estas medidas, hay que suspender la exportación de la carne a la China. Primero tienen que haber estudios de impacto ambiental aquí. Pero no hay quien los haga. Es decir, el Ministerio de Medio Ambiente es otra canto a la desgracia. La viceministra de Medio Ambiente no ha dicho absolutamente nada. Bueno, pero tiene que haber una presión de la sociedad para que creemos una comisión que va a hacer esos estudios de impacto ambiental con universidades, con los institutos de expertos que existen desde el punto de vista de biología, de agronomía, etcétera. Ahora, Pablo, yo te digo una cosa, ¿no? Yo tengo la sensación, puede que yo me esté equivocando, estamos con Pablo Solón, yo tengo la sensación de que a Evo Morales le ha dado más miedo la lectura internacional de su gobierno que la presión social boliviana. Porque es un hombre que ya ha despreciado la presión social. Si tú desprecias un referéndum, puedes pisotear a cualquiera al día siguiente. O sea, la lectura internacional... Son elecciones, ¿eh? Bueno, ya las ha perdido. Yo creo que Evo Morales ha perdido las elecciones. ¿O qué piensas? Yo creo que está haciendo todo para evitar que esto ocasione una bajada mayor. Pero sí, a nivel internacional quiere mantener un escenario y lo logra relativamente, ¿no? Porque a nivel internacional, frente a Bolsonaro, que ya Bolsonaro es ya la demencia total, es decir, es la locura absoluta, ¿no? Bueno, es el fascismo puro, ¿no? Entonces, frente a Bolsonaro, Evo Morales es menos peor. Claro, entonces, y está explotando eso a nivel internacional, pero hay una presión muy fuerte, por ejemplo... Pero ustedes lograron traer un tribunal de la tierra, sí, de la madre tierra, para volver sobre el tema del Parque Nacional, porque todo esto está concatenado. Igual la industria que han metido en la Puerta del Madiri, en Guayaramerín, en Tumupasa, para un ingenio azucarero, que no tenía ningún sentido. Que no lo tiene. Que no tiene ningún sentido. Ya está construido el puente y bueno, eso directamente es ya romper, o sea, es para destruir el Madrid. O sea, el tribunal va a sacar una resolución de seguimiento en el curso de estas semanas y el caso de la Amazonía, de las quemas, que ha sido tan grande, va a ser llevado a una sesión especial que se va a llevar a cabo en Santiago de Chile durante la conferencia de cambio climático de las Naciones Unidas, que va a ser en Santiago de Chile. ¿Cuándo? Va a ser entre el 3 de diciembre y el 13 de diciembre. O sea, pronto. Pronto. Y a nivel mundial, entre el 20 y el 27 de septiembre, va a haber una movilización mundial por el tema del cambio climático, sobre todo liderada por los jóvenes.
que en el norte están planteando que hay que acabar con la extracción y el consumo de los combustibles fósiles. Y desde el sur, y sobre todo desde Sudamérica, nosotros queremos que esta movilización mundial no sea solo sobre el combustible fósil, sea sobre los bosques de la Amazonía. Por eso estamos convocando una reunión este jueves a las 6:30 en la Fundación Solón para discutir, bueno, ¿qué hacemos frente a esta movilización internacional? ¿Cómo hacemos que fortalecemos la movilización nacional, pero cómo también hacemos que esta movilización internacional visibilice, apoye y masifique las demandas que se hacen aquí? No, y además ubiquen no solo lo que está pasando en Brasil, sino ubiquen lo que está pasando en Bolivia, porque han habido protestas en los consulados de Brasil, en diferentes ciudades en Europa, pero no así en los consulados de Bolivia. Es decir, está logrando cierta carta de inocencia Evo Morales. Cuando yo pienso, por ejemplo, Pablo, que los primeros 10 días que dejaron el avance de los incendios fue una dejadez deliberada. Yo creo efectivamente. O sea, tú sabes que hay un incendio, sabes que se puede expandir, debiste haber actuado inmediatamente. Cuando la cosa salió fuera de control, ahí el supertanker y hacerse... 10 días después, o sea, 10 días después, cuando ya un supertanker además lo cargamos a mitad de su capacidad, yo no sé si por incapaces o porque no queremos que se sofoque, pero el supertanker carga el doble de los 75,000 litros que cargamos. Sí, tengo entendido que es por un problema de la altura. Pero el tema además es que no se combaten los incendios con supertankers. Es la misma lógica de cuando aquí hubo sequía en La Paz, que hizo el gobierno contratar unos aviones que bombardeaban las nubes para que llueva. Entonces es creer y hacer Igual creer a esa la gente, lógica de guerra un poco, ¿no? no, de que la tecnología nos va a salvar, ¿no? Cuando aquí las soluciones no están en la tecnología para apagar el incendio, lo que tenemos que hacer es evitar que el incendio se produzca. Y para eso tenemos que cambiar nuestro modelo. Pero esto es ya irreversible, es decir, ya el daño está hecho. No, el daño está hecho, pero puede ser peor el próximo, el siguiente año, porque... A ver, escuchen esto, yo no creo que puede ser peor, y este señor dice puede ser peor, creo que él tiene razón y yo estoy equivocada, es decir, esto es el infierno, pero puede ser peor. va a ser peor. Si Puede ser peor. Estos son capaces de quemar Madrid. Estos son capaces de quemar cualquier cosa. Porque les genera un beneficio económico y político y en función de eso, pues avanzan. Bueno, nos ordenaremos, Pablo, para ir cerrando algunas conclusiones. Reversión de tierras de quienes han quemado, cambio de la dirección del INRA, cambio de la dirección de la ABT, derogación de qué leyes. Bueno, hay varias. Desde la ley que amplía la frontera agrícola, el área de desmonte, discúlpenme, de 5 a 20 hectáreas, derogación o abrogación de la ley 1171 sobre sanciones a las quemas, del decreto que está muy conocido, que es el 3973, de la ley del etanol y del biodiesel, frenar la exportación de carne, hacer los estudios de impacto ambiental y empezar a discutir realmente otro modelo para el sector agropecuario. Ahora, Pablo, si no apelamos al modelo hidrocarburos, al modelo extractivista, a ese modelo de exportación de carne, ¿de qué vamos a vivir? ¿Cómo se va a pagar el bono Juancito Pinto? ¿Cómo se va a pagar la salud? ¿Cómo se va a pagar la educación? Por ejemplo, podemos nosotros apostar por ser un país, primero, de productos agroecológicos para abastecernos a nosotros, y dos, para exportar productos agroecológicos. ¿Por qué tenemos que exportar carne a la China? ¿Por qué no podemos exportar carne ecológica hacia mercados más en Europa que van a pagar mucho más porque quieren saber que esa carne que están comprando no ha significado la quema, la deforestación de bosques? Pero tenemos que yo no estoy en contra de exportar, pero tenemos que exportar menos y productos que causen menos daño al medio ambiente. Podemos nosotros castaña, azaí, carne producida ecológicamente, sin quemas, con rotación de cultivos.
Y para esto también es necesaria una alianza, porque obviamente los países del norte están muy preocupados por la Amazonía. El tema ha sido discutido incluso en el G7. Pero, ¿qué queremos? ¿Que nos ayuden simplemente a apagar el incendio o queremos unas nuevas relaciones de intercambio que nos permitan a nosotros mantener nuestros bosques? Que son uno de los bosques del planeta, porque... ¿Quiénes son capaces de protagonizar ese tipo de propuesta? Para mí, solo la sociedad civil. No lo veo a los partidos. Me encantaría que hubiera un partido que diga, yo lo voy a hacer, no veo en las elecciones. Y creo Pero que sin duda Evo Morales no. No, sin duda Evo Morales no. Sin duda Óscar Ortiz no. Sin duda Óscar Ortiz no. Y creo que Carlos Mesa está más preocupado, yo lo he visto en sus últimas entrevistas, de demostrar que no es enemigo de los cruceños. Y además los cruceños, ¿por qué tienen que ser representados por la CAINCO? Hay otra Santa Cruz. Así es. Hay otra Santa Cruz. Los pueblos, la SIDOP está descabezada desde hace cuánto tiempo. La SIDOP es hoy un desierto. La SIDOP era un manzano en la Villa 1 de Mayo. Yo he ido. Tenían aulas para esto, alojamiento, no sé. Tenían una dinámica, mejor o peor, pero una dinámica vital. No, efectivamente, yo creo que, bueno, a nivel electoral, complicado el panorama, pero yo sí creo que si hay una presión desde la sociedad civil, si empezamos a ser propositivos nosotros y logramos que los movimientos a nivel internacional recojan, como tú muy bien dices, la problemática no solo brasilera, sino boliviana, y vean las propuestas para hacer los cambios estructurales, y no solo para... Bueno, salvar el momento, que hay que salvarlo, pero a mí lo que me espeluzna es lo siguiente. Yo quiero terminar con esta denuncia, ¿no? Es decir, no sé si, y eso ha faltado en tu artículo y en algunas reflexiones que estás publicando, que yo las estoy siguiendo porque quiero entender, porque quiero aprender, es decir, lo leo para aprender. Pero creo que falta la reflexión sobre el excedente que saca Santa Cruz, es decir, la precariedad de los instrumentos para apagar los incendios, que los bomberos y las bomberas no tienen agua, que no hay mangueras, que no hay implementos, en un departamento donde hay una clase dominante que tiene millones de dólares y que no los ha puesto para salvar esa quema. A mí me parece es un acto de crueldad y de... O sea, que estamos frente a una oligarquía fascista. Cruel, que se está frotando, está feliz de que haya la quema, porque no es que no hay dinero en este país, no. Hay muchísimo dinero, por eso es que brindan con whisky etiqueta azul en el carnaval cruceño, es decir, el whisky circula como agua, y el excedente, y por eso se están construyendo digamos, la burbuja inmobiliaria en Santa Cruz es de locura lo que se está construyendo ahí. Por eso tienen los grandes malls, tienen el modelo Miami en la cabeza. Es una oligarquía que hay que destituir. Es una lucha antioligárquica esta. Sí. Yo quiero añadir un tema más, y es que tenemos que cambiar nuestra democracia. Aquí los bosques son quemados porque no votan. Tenemos que ir hacia una democracia totalmente distinta, donde voten los bosques, donde esté representada la naturaleza sea sujeto. Estamos como en los tiempos del esclavismo, de esas democracias donde solo votaban los ciudadanos libres y los esclavos no votaban y por lo tanto los podían matar, hacer lo que sea. ¿Cómo se puede posibilitar eso? Tenemos que pensar en una democracia distinta. Ahí empiezan a haber propuestas. Por ejemplo, hablamos de 3 cámaras. Una cámara que represente a la naturaleza, no solo senadores y diputados. Bueno, eliminaremos a los senadores si no representan a nadie, por favor. Yo cambiaría las cámaras, pero no sabes cómo. Es decir. O eso es que haya una sola cámara, pero que haya un porcentaje que está elegido no para representar ni a los niños, ni a Cochabamba, ni a Santa Cruz, sino a los ríos, a los bosques, que haya representación que es elegida por la ciudadanía, no por un partido,
que haya representación que es elegida desde la academia, desde la ciencia. Sí, es una representación directa de la naturaleza, no es una mala idea, es una idea interesantísima, porque luego si esos ya terminan defendiendo el biodiesel, es que francamente lo de Villarruel va a ser poco, es decir, porque no se puede, esto ya no se puede. No se puede. O sea, hay un problema en nosotros también. Somos muy antropocéntricos. Nos preocupamos, nos creemos el centro de todo. Y yo me incluyo también. Ese es el patriarcado, pues. Porque son androcéntricos, es decir, no es solo antropocéntricos, sino androcéntricos, ¿no? Entonces, y todo el imaginario alrededor del supertanker tiene mucho que ver con eso. ¿Tú has visto esos militares que eran 10 veces el cuerpo del Álvaro García Linera y estaban ahí con su bandera norteamericana y eran los salvadores, y seguimos manteniendo ese modelo de que el militar viene y te salva? Efectivamente. Y el supertanker, tú lo has dicho, es el falo. Sí, totalmente. Y nos va a salvar. Por favor. Pero nos ha demostrado que no nos salva, porque tampoco es que el supertanker tiene la magia que representa la lluvia. La lluvia nos puede salvar, pero la lluvia supone un conjunto de factores que hoy estamos destruyendo. Efectivamente. A más deforestación, menos lluvia. Las tierras son más secas, puede haber más expansión de las quemas. Entonces, esta visión muy arraigada en nuestra sociedad de creer de que la tecnología, que nosotros somos los héroes que vamos a salvar, tiene que cambiar. Tenemos que ir hacia una sociedad que rompa con este antropocentrismo, rompa con el patriarcado. Tenemos que ir mañana, pero hoy, a mediodía, ahorita, en media hora. Desde el punto de vista de lo que dicen los científicos en relación al cambio climático, la situación se va a poner peor cada año, y de aquí a 10 años, 12 años, habremos perdido definitivamente la oportunidad de mantener la vida como la conocemos hasta ahora en el planeta. Pablo, muchas gracias por haber estado. Yo quería pedirte que Radio Deseo quiere estar al servicio de todas las convocatorias que hayan. Nosotras queremos ser parte, como lo hemos sido en el tema del TIPNIS, y fortalecer con nuestras ideas, con nuestras pasiones, incluso con nuestro granito de arena, con nuestra presencia minúscula, todo lo que es impulsar un movimiento ciudadano de una vez contra esto. No sé si ciudadanía es un concepto que me gusta, aparte que se lo ha llevado el Carlos Mesa a su corral, y yo no quiero. Esto es una cosa no partidaria, esto es una cosa transpartidaria, esta es una cosa que tiene que ver con los sentidos más profundos de la democracia en este país. Así que si tú me mandas por WhatsApp un audio, porque sé que puede haber dificultad, o te vienes a la radio en la mañana, o para cualquier tipo de convocatoria, con mucho gusto lo vamos a difundir, por supuesto gratuitamente, porque creo que aquí se trata de ir a los problemas estructurales. Muchísimas gracias, y este jueves a las 6:30 de la tarde nos esperamos en la Casa Museo Solón, precisamente para hacer una reunión que discuta cómo incidimos sobre este contexto internacional, cómo hacemos que en la movilización mundial por el cambio climático se visibilice la problemática de los bosques y la problemática de la chiquitanía de Bolivia. Avenida Ecuador, ¿a qué altura? Avenida Ecuador, número 2517, entre Belisario Salinas y Pedro Salazar, a 2 cuadras de la Plaza España. ¿Hay que tener pedigrí? Por favor. Hay que venir decidido a que vamos a discutir, y vamos a discutir también acciones que contribuyan a este movimiento que, como tú dices, es transpartidario, es autoconvocado, y ese es su riqueza. ¿Es para que sea senador, ministro o algo? Mira, yo después de mi experiencia en el gobierno, lo que menos desearía en mi vida es ser eso. Ya, entonces no es para escalera de nadie, esto es porque esto es urgente, entenderlo primero y luego tomar acciones. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias.